Y bien, ya estamos en Enfoque de los Sábados. Naturalmente el tema dominante es el de la reforma política, que es el debate en el que vamos a estar, por supuesto, inmersos todos los peruanos a partir de estos días y estas horas. Y por supuesto, por arrancar con esta temática, invitamos a políticos distinguidos, destacados, que van a ayudarnos a pensar en realidad este tema de la reforma política en debate, por un lado, pero por otro lado, para la ciudadanía es casi como llover sobre mojado, es decir, es la temática cotidiana en realidad que vivimos nosotros, con la cantidad de problemas, con la cantidad de discusiones, con la cantidad de contradicciones en la verdad en las que el país cae. No estamos en un momento de optimismo, está claro, y al contrario, hay una supersaturación política que ha llevado y está alimentando una vez más un desánimo, cuando es mucho más necesario en realidad tener esperanzas en que tenemos cómo salir adelante, porque en efecto, junto a las luces, junto a las sombras hay luces que tienen que ser destacadas. Estamos con Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular. Desde Andahuay les va a conversar con nosotros Richard Arce, vocero de la bancada Nuevo Perú, el congresista Mauricio Mulder del APRA y el congresista Juan Cheput de la bancada Contigo. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio. La primera pregunta que se la hace diariamente todo peruano es: ¿qué cosa es esto de la reforma política? ¿Y es importante la reforma política? Yo soy consciente, puede pensar todo ciudadano, que hay problemas de toda índole que me están rodeando, fastidiando, preocupando y que me están llevando incluso a la desesperación. Pero no me queda claro si ese debate político es el momento y sobre qué tiene que versar finalmente. Porque ¿por qué estamos en tantas dificultades? ¿Por qué esa sensación de que estamos descaminando, perdiendo una ruta del desarrollo democrático? De modo que estamos pues ante situaciones verdaderamente alarmantes. Y me gustaría empezar entonces con don Víctor Andrés García Belaúnde. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, don Raúl, Juan, Mauricio. ¿Qué debemos entender? Si es por la pregunta que usted planteó fue ¿es importante o necesaria la reforma política? Yo creo que es importante cualquier reforma en el Perú, porque el Perú no está marchando como todos queremos, evidentemente. Es necesario hacer muchísimas reformas, no solamente la reforma política, la reforma económica, la tributaria, la laboral, en fin, hay muchas reformas que hay que hacer. Ahora, lo que pasa es que el gobierno está empeñado en hacer una reforma política con afanes políticos, y usarlo un poco como quizás cortina de humo de otras necesidades o otras reformas que son urgentes de hacer. Por ejemplo, algo tan elemental como las concesiones, los peajes, los contratos, el gas, una serie de cosas que se están dejando de lado. La gasolina ha bajado 1% y en el mundo ha bajado 10%. O sea, ese tipo de cosas que hay que revisar. El tema de las pensiones, en fin, hay tantas reformas que hacer. Entonces el gobierno se ha empeñado en solamente una reforma. Bueno, pero uno suele pensar que hay que comenzar por el principio, es decir, que siempre es un tema el que se tiene que elegir. Exactamente, está bien. Pero cuando ha habido reformas políticas o reformas de la Constitución o elaboración de una nueva Constitución, el año 1933, por ejemplo, o 1979, era para salir de una crisis, para entrar a una etapa democrática o para cerrar un ciclo pasado de autocracia. Y igual pasó el año 93, porque era un poco no para salir, sino para entrar. Aquí se trata de qué cosa, no se entiende exactamente qué cosa, por qué queremos hacer una reforma política en un momento donde hay mucha crispación, donde hay mucho enfrentamiento, donde la sociedad está muy polarizada. Y el gobierno, en vez de hacer las propuestas y retirarse y dejar que otros trabajen en ella... ¿Quiénes son esos otros? Bueno, primero el Parlamento, que le corresponde por constitución histórica universal. Siendo que en ese momento presentamos un parlamento con un mosaico de divisiones y desinteligencias absolutamente desesperantes. Exactamente, con un parlamento además que está muy fraccionado, está muy atomizado. Empezaron con 5 bancadas, ahora ya hay 11 o 12 y sabe Dios si acabará con 15 o 16. Pero en vez del parlamento, después del gobierno de presentar las iniciativas a las cuales tiene derecho y dejar que
que maceren, que se debatan por los que tienen que aprobarla y por técnicos y expertos y profesionales y académicos que van a opinar y que están opinando de hecho, se quiere meter e imponer. Ese es el problema, que cuando quieren imponer el gobierno de turno la pregunta es ¿para qué? Porque estas reformas políticas son básicamente quitarle atribuciones a un parlamento y asumirlas el Ejecutivo esas atribuciones. Ellos dicen que no es para ellos porque es para el 2021. Entonces la pregunta es, si no van a estar en el 2021, ¿cuál es el interés de hacerlas ellos y rogarse ellos más atribuciones cuando ya no van a estar? Entonces la pregunta tiene una respuesta, o tendría una respuesta que podríamos formular, es decir, es porque quieren quedarse. Bueno, si el presidente ha dicho que él no se quiere quedar, de repente quiere quedarse el entorno, o poner él su candidato, porque Ollanta dejó a PPK como Benavides dejó a Prado el año 39 del siglo pasado. Entonces, de repente... Pero es difícil imaginar que haya consanguinidad en este momento, cuando por el contrario todo parece indicar que existe una separación tan marcada de las corrientes ideológicas y políticas que al ciudadano lo llevan a perturbarlo. Es decir, pero ¿por qué tanto actor cuando en realidad el libreto debiera estar concordado ya? Bueno, esa es una gran pregunta, Entonces, ¿por qué tanto actor? Porque los actores quieren quedarse. Uno de los actores quiere quedarse. ¿Qué es lo que en efecto lo lleva a pensar que en efecto Vizcarra quiere, con él o sin él, que continúe esa fase? Yo creo que quizás él y su entorno, ¿no? Y los nuevos... Su entorno no es tan poderoso ni tan representativo. No lo veo, porque yo veo las opiniones políticas de mucha serie de personas que analizan, que escriben, que intervienen. Por ejemplo, el tema de la inmunidad, ayer he visto casi todos los medios de comunicación, muchos de ellos apoyan la propuesta del gobierno, que a mí me parece absurda, de que la Corte Suprema decida sobre la inmunidad de un parlamentario, lo cual es inédito en cualquier parte del mundo. Pero en fin, pero están de acuerdo. O sea, inclusive las personas que estaban de acuerdo o estaban en contra de eso hace 5, 6 o 7 años atrás, hoy día están de acuerdo porque el gobierno lo propone. Eso me preocupa, ese concierto de respaldo irracional, cuando hay tantas necesidades en el Perú en este momento que hay que revisar y hay que analizar y hay que cambiar. También tenemos, por supuesto, ahora la opinión de don Mauricio Mulder. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, en mi opinión es que el gobierno lo único que hace es politiquería, no política. Politiquería leyendo los titulares de los periódicos y haciendo lo que los titulares o la tendencia, digamos, mayoritaria de periódicos que se cuelgan en un kiosco dice. No tiene una visión independiente, ni siquiera un horizonte de ¿Y usted cree que eso ocurre sí en los partidos representados en el Congreso, que hay también una capacidad de visión, de perspectiva, de graduación? Algunos sí, algunos no, la mayoría de hecho, no. todos están haciendo politiquería. Algunos sí, algunos no, pero el tema es que quien arrastra, digamos, la agenda nacional, en lugar de proponer la agenda nacional, como debería ser el papel del gobierno, termina en su propia demagogia. El ejemplo, tuvimos el año pasado una crisis bastante grande en el tema de los cuellos blancos, ¿no? Y los audios que se divulgaron. El presidente de la República fue al Congreso, ¿y cuál fue su propuesta? Que los parlamentarios actuales no se reelijan. O sea, ¿qué cosa cambiaba, la verdad, con que con los parlamentarios actuales no se reelijan en el año 21? Esa fue la respuesta del gobierno. Ahora otra vez se producen así mecanismos de crisis alrededor de el mismo sistema y el presidente de la República dice reforma política. ¿Y cuál es el número 1 de la reforma política? Lo que más les interesa, que no hay inmunidad parlamentaria. O sea, otra vez para tratar de ir... Ese era el problema de fondo del país, que la inmunidad parlamentaria, la no reelección, no era, pues. Pero sí distraen con eso porque eso les da popularidad, como hizo Fujimori en el 92. Tirar contra el Congreso da popularidad. Y lo único que quiere el presidente es popularidad. ¿Cómo es posible? Antes no se veía eso, pero ahora las encuestas son diarias. Entonces el presidente de la República, antes de tomar desayuno, ve su cifra y en función de eso, el día que va a tener, lo supedita. Entonces, ese es un primer tema, que no tienen una visión. ¿Esa visión la tienen los partidos que están en la oposición? Por lo menos en el caso de mi partido, que tiene 95 años, tiene ideología y tiene pensamiento y busca horizonte, sí.
si no hacemos la política es una manera, con horizontes largos... Es una manera de echarse flores, pero en realidad no es la opinión de la gente, porque la gente lo que dice es demasiados años en realidad y en el fondo terquedades y desviación. No creo. Yo no creo, porque la gente puede decir eso de algunos y no respectivamente de otros. En lo particular, en lo que a mí refiere, yo tengo, como la tiene, por ejemplo, Víctor Andrés, una trayectoria política motivada por 3 reelecciones. Y esas reelecciones no son en balde, ¿no es cierto? Es porque ha habido respaldo al trabajo que hemos tenido. De manera que yo lo que veo es que hay una precarización de la relación política. Hemos tenido un diálogo con el presidente de la República el día viernes, estuvimos ahí conversando. En realidad, cada vocero dijo lo que pensaba y con palabras como estas, así, crudas y firmes. El presidente contestó que le parecía importante que hubiera este tema, generalidades en realidad. El primer ministro casi no hizo uso de la palabra. ¿Tú recuerdas que haya hablado Salvador de Soles? No habló, ¿no? Y esa tarde, para poder cumplir con el compromiso de tener la reforma política, vimos el primer dictamen que nos mandaron, que era el de la inmunidad parlamentaria, y votamos en contra, porque no estamos de acuerdo, no creemos que ese sea el problema fundamental, y entonces al día siguiente otra vez el presidente de la República, que muy mal el Parlamento, que no quieren la reforma. Entonces la política de ir pechando, cree él que lo va a dar resultados, pero yo creo que lo único que hace es precarizar la vida política. Ese ambiente que tú estás señalando es motivado por eso. En lugar de que el presidente de la República aparezca todos los días diciendo qué se está haciendo en la lucha contra la delincuencia común, la seguridad ciudadana, que todas las noches en la televisión son el 2/3 de cada noticiero, en lugar de salir el presidente a enfrentar ese tipo de problemas, no, habla exclusivamente de los temas políticos. Y claro, involucra al Poder Judicial, en donde también él tiene ciertas contingencias, o al Ministerio Público dentro del debate político, y lo enrarece y termina convirtiéndolo en lo que es ahora, ¿no? Una sensación de precarización y de discusión permanente. Yo creo que a la larga el país va a tener que ir efectivamente a procesos de reforma profunda, pero eso tendría que comenzar por una reforma de la Constitución. Ese es el tema que deberíamos abordar. Ese proceso no se va a poder hacer a través de una asamblea constituyente, porque eso significaría, no sé, discutir quién la convoca. Pero sí deberíamos acometer todas las fuerzas políticas de cara al año 21, al bicentenario, propuestas de reforma política de fondo. Porque lo que nos ha traído la comisión de alto nivel, ¿no?, de altísimo nivel, es, la verdad es que me parece muchas cosas, algunas interesantes. Ellos han tenido incluso la valentía de plantear contra el gobierno el tema de la bicameralidad, y el gobierno no lo ha hecho suyo. Pero, entre otras cosas, plantean elecciones primarias abiertas en todos los partidos, obligatorias para todos los ciudadanos, o plantean que esto de que la inmunidad parlamentaria sea de la Corte Suprema, que es reactivo. Plantean que el presidente de la República ya no pueda ser vacado. Plantean que no se pueda tampoco interpelar y censurar ministros, sino solamente todo el gabinete. Es decir, son respuestas de coyuntura. Debilitar al Congreso, hacer un Ejecutivo supuestamente más fuerte, y no sé, más fuerte de lo que es ahora ya sería casi imposible, y hacer que la vida política pase por una suerte de construir un bipartidismo o un tripartidismo a la fuerza. O sea, el Perú, que es un país plural, es pluriétnico, ¿no? Carlos Iván de Gregori decía, no hay país más diverso que el Perú. Y a ese Perú le quieren implantar un sistema como si fuera Inglaterra, o sea, que solamente hubiera tories y laboristas, o como Estados Unidos, demócratas y republicanos, porque quieren forzar las cosas a que haya un sistema en donde no haya representación política de las minorías. Entonces, todas estas cosas que no están con la realidad peruana nos llevan a esta discusión que es estéril, y los que nos están escuchando en estos momentos en la radio dirán, ¿qué problemas son esos? O sea, ¿esos son mis problemas? El ciudadano común y corriente siente que ese no es el debate. Y entonces nosotros somos un grupo en Bizancio, estamos debatiendo sobre los temas de fondo del país, creyendo que son los temas de fondo, cuando ya están a punto de caer la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ese es el grave problema al que nos lleva el gobierno. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Son las 9:20. ¿Qué idioma habla el Perú? Ogari machigenga oniagani magagiketiro peroke. Perú marca aymara
Peruca achuaran chichawa. Perú suyuja jesguasimitan riman. El Perú no solo habla español. Revaloricemos nuestras lenguas y mantengamos viva nuestra historia. 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias del Perú, junto a Pluspetrol y RPP. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Continuamos con Enfoque de los sábados, la reforma política. Es el turno ahora del congresista Juan Cheput de la bancada. Contigo. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a mis queridos colegas y amigos. Yo creo que con la reforma política puede pasar algo similar a lo que pasó con la reforma de justicia. Un exceso de apresuramiento por parte del Poder Ejecutivo y, lo peor, ausencia de objetivos. Yo no voy a olvidar lo que señalaba Walter Gutiérrez en el debate en la Comisión de Constitución, cuando señalaba, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo del gobierno con la reforma de justicia? ¿A dónde queremos ir? Entonces, si no sabemos a dónde queremos ir, a cualquier lugar vamos a llegar. Y se está viendo en estos momentos cuando ya se nota de que hay proyectos de ley para modificar esa reforma de justicia y la decepción que hay con los postulantes a la Junta Nacional. ¿Por qué? Por haberlo hecho de manera apresurada. Y en este caso vemos que el gobierno está en la misma práctica. Insiste, a pesar de que los tres acá presentes, más otros parlamentarios, le presentamos un cronograma en el cual se veía de que había una holgura para poder sacar adelante todos los proyectos de reforma de justicia, insiste en un apresuramiento que hace pues que se generen situaciones en las cuales no existe el debate adecuado. Yo le he señalado a 2 presidentes del Congreso, a Luz Salgado y a Lucho Galarreta, y creo que también a Daniel Salaverry, que un debate constitucional tiene que ser un debate completamente distinto del debate de coyuntura, de proyectos de ley. Un debate constitucional, como en este caso ameritan por lo menos 2 proyectos o 3, tiene que ver pues la constitución histórica, como decía Vitocho, tiene que ver cuáles son las tendencias en el mundo, tiene que haber una legislación comparada, tiene que ver el modelo que queremos, ¿no? Es decir, más inteligencia y complejidad. Así es, y no se puede hacer en 4 horas. En 4 horas lo que va a pasar es lo que está pasando, ¿no? Que uno plantea situaciones personales y no plantea la dogmática, no plantea la teoría constitucional como para poder hacer un debate profundo. Y el otro problema que yo veo en estos días es que en el caso de la reforma política no deberíamos llamarla como tal, ¿eh? Yo creo que es un paquete interesante, pero no es una reforma política. ¿Por qué? No resuelve el problema de fondo de nuestro país. Nuestro país no es un híbrido, ¿no? No sabemos si queremos ir a un sistema parlamentarista, presidencial, semiparlamentario. No tiene mucho de la Constitución española del 78 y luego Fujimori la cambia el formato político que ahorita vemos que está en discusión y al final las consecuencias pueden ser peor que la pretendida solución. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho desde el primer día, no hay nada peor para el país que el no a la reelección y evitar la bicameralidad. El daño que se le está haciendo al país. ¿Por qué? Porque en el caso de la reelección está demostrado
que los parlamentarios con oficio son el soporte institucional. Aprender a ser parlamentario no es una cuestión que se hace de la noche a la mañana, no se estudia en ninguna parte. Y no son los protagonistas de los escándalos. Y el indicador de reelección es el mínimo. Y cuando uno ingresa al Parlamento, mira, yo por ejemplo puedo tener muchos años de político, pero solamente 3 de parlamentario. Y tengo que reconocer en mis pares el oficio que han tenido como consecuencia de la reelección. Yo he sido ministro, pero no he sido parlamentario. Y ese oficio es algo que se gana con el tiempo y al final se convierte en el soporte institucional. Se llama madurez. Así es, uno va adquiriendo madurez, entiende el funcionamiento de la política, entiende las instancias parlamentarias, los códigos parlamentarios. Entonces, que cada 5 años entremos a ver parlamentarios noveles o repitan los que no queremos porque ya no tienen competencia, ¿no? Que es lo que va a suceder. Cuando la oferta se contrae y no hay competencia política, ingresan los que no queremos que ingresen. Entonces, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y el otro tema es el de la bicameralidad. Si nosotros vemos que el Poder Ejecutivo permanentemente observa las leyes que salen del Parlamento y hay ese apresuramiento, es porque no hay una Cámara que no solamente le dé reflexión, sino también distinción a la política. Porque el parlamentario nacional, el Senado, en distrito electoral único, con trayectoria, con otros requisitos, con otras funciones, es una persona que contribuye a darle distinción a la política, aparte de reflexión. O sea, todo eso que queremos cambiar, de repente no se da. ¿Por qué? Porque por un comportamiento emocional, en medio de esta crisis de Estado, se reduce un tema tan complejo como la reforma política a un sí o un no. ¿No? O sea, todo lo que podría haberse discutido ampliamente, no, sí, a la bicameralidad o no, sin saber todo lo que hay detrás, igual en el caso de la reelección, aprovechando una coyuntura perversa, es decir, el momento en el cual el Congreso, un sector del Congreso se había puesto en el tema de los cuellos blancos en cuestionamiento por la ciudadanía. Es como que yo haga un referéndum si vamos a ser campeones en el Mundial después de que le ganamos a Argentina. Todo el mundo va a decir sí, no, campeonamos en el Mundial a pesar de que después nos golean. O sea, se aprovechó ese componente emocional para que se vote en el referéndum en contra de la posibilidad de reelección. Entonces, creo yo que este momento, luego de la reunión que hemos tenido en Palacio, constituye un momento interesante para que ese cambio de posición del gobierno, que empezó diciendo esto está escrito en piedra y ahora dice vamos al debate, sirva también para que reflexionen sobre lo importante que es la bicameralidad y la reelección parlamentaria. Que sin embargo, a nivel del público lo que dicen es, entonces van a multiplicar curules en realidad. Claro, ese es un criterio cuantitativo. Mira, gran parte de los problemas que hay en el Parlamento... No solo cuantitativo, sino realmente, es decir, lo que pareciera que se ve con toda claridad es que la población no está para nada satisfecha con la manera en que funciona la política y sobre todo el Parlamento. Por el formato, don Raúl, somos un país súper representado y yo estoy en estos momentos orgulloso de estar con 2 personas que sí hacemos trabajo parlamentario y estamos metidos todo el día en el Congreso y no somos de los que no estamos evadiendo nuestras responsabilidades. Don Raúl, es imposible estar en 4, 5, 6, 7 comisiones. Entonces uno tiene que dedicarle a cada una un tiempo. Afecta la dinámica política y eso obviamente contribuye a que se demoren los proyectos de ley, los procesos de discusión no sean tan profundos como deben ser porque uno está agotado, etcétera, etcétera. Entonces se tiene que ir a un mayor número en diputados para ese efecto de representación y en las comisiones la especialización esté mejor representada y se tiene que ir a una diferenciación de funciones con la bicameralidad en el Senado. ¿Y por qué te hablaba de crisis de Estado? Hoy tenemos a fiscales que se pelean entre sí, a la fiscal que se pelea con el Congreso. Dentro del Congreso también hay disputas innecesarias. El Poder Judicial está en enfrentamiento con el Ministerio Público y con el Congreso. El Tribunal Constitucional con la Contraloría. No hay un liderazgo de Estado en estos momentos. Entonces se da esa sensación caótica. No solo un liderazgo, sino en realidad no existe tampoco pues una convergencia en el tratar de construir un Estado. Así es, por la ausencia de grandes objetivos nacionales. Por eso yo espero que en el Congreso por lo menos se construya una agenda que vaya más allá de la reforma para que satisfaga las necesidades de la gente. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
El juego de squash fue inventado alrededor de 1830 en el prestigioso Colegio Harrow de Inglaterra, donde los alumnos descubrieron por casualidad que al lanzar una pelota de goma perforada contra una pared, ésta se aplastaba y producía tiros muy variados. Las primeras 4 canchas de squash fueron construidas en la escuela en 1864, marcando la fundación oficial del deporte. Para Lima 2019, Diego Elías es nuestro abanderado en este deporte. Con solo 22 años, está ubicado en el top 10 del ranking mundial de squash y es el segundo máximo exponente de este deporte en Sudamérica, quedando por detrás solo del colombiano Miguel Ángel Rodríguez, que se ubica en el 6º casillero. Bueno, hay 2 libros que particularmente recuerdo. Uno tiene que ver con la historia, El secreto de túnel de Humberto Jara, que tiene que ver con todo lo que pasó en el movimiento revolucionario Tupac Amaru, con toda la toma de la embajada de Japón. Y con respecto a fútbol, hay uno que me conmovió, que tiene que ver con la biografía y todo lo que tuvo que pasar Marcelo Bielsa para llegar hasta donde está. El nombre es La vida por el fútbol y es de un argentino, Roman Yuch. Mantente conectado a la información. rpp.p. En todo momento y en todo lugar, desde todos los medios smart digitales. rpp.p. Las noticias del Perú y el mundo al instante. El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, podría ser destituido e inhabilitado por 10 años, de acuerdo con el informe presentado por el congresista Juan Cheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Legisladores de diversas bancadas pidieron al presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, adoptar medidas correctivas frente al programa televisivo de Jenny Vilcatoma de Fuerza Popular, el cual se emite por el canal del Congreso. El exalcalde de Lima, Luis Castañeda, sostuvo que está presto a colaborar ante cualquier pedido sobre información respecto a los contratos firmados por las empresas brasileñas Odebrecht y OAS con la Municipalidad de Lima para los proyectos Rutas de Lima y Vía Parque Rímac. El Poder Judicial confirmó la prisión preventiva por 36 meses dictada contra Luis Nava Guiber, exsecretario de la Presidencia de la República durante el gobierno de Alan García. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que aplazará por 6 meses su decisión sobre los aranceles para automóviles importados que puede afectar a importantes socios como Canadá, México, la Unión Europea y Japón. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Continuamos con Enfoque de los sábados y vamos a ver un poco ahora la manera en que imaginamos cómo se puede construir un periodo de intenso debate, pero que al mismo tiempo tenga algo que parece ser muy difícil de encontrar, es decir, pragmatismo, no inmediatismo fácil, sino fundamentalmente un sentido de la práctica de la realidad y cómo podemos progresivamente llegar a las próximas elecciones con el convencimiento de que por lo menos se ha podido identificar cuáles son
las posibles soluciones y los posibles objetivos de la próxima administración gubernamental. ¿Cuánto de esto está ayudando el gobierno en la forma en que está actuando? ¿Cuánto de esto pueden efectivamente hacerlo los partidos que dan la impresión que en realidad viven el día a día, pero no están con sus propios laboratorios, por así decirlo, elaborando pues anteproyectos, teniendo una visión mucho más integral, que es la otra cosa importante? Es decir, cuando todo esto lo dividimos sectorialmente y por partidos o grupos políticos, lo que resulta impresionante es que eso no está reflejando el sentir de la gente. Es verdad que nadie se ha encargado de decir, bueno, exactamente qué es lo que quiere la población. Sería una especie de censo paradojal. Pero el hecho es que, ¿por qué esta distancia entre lo que se dice y entre lo que se hace? ¿Y por qué en realidad entre lo que se hace hoy día y la población existe una separación verdaderamente cruel, peligrosa, alarmante, porque lleva a la irracionalidad, a la protesta, al descontento, y nos empantanamos simplemente en un momento en que el pesimismo impera? Es complejo el panorama en realidad. ¿Qué es lo que se propone en concreto, por ejemplo, Acción Popular al respecto? Bueno, muy interesante su reflexión, más que una pregunta, es una reflexión. Y nos empantanamos en esto, por supuesto que sí. Bueno, si solamente planteamos un maquillaje de la reforma política, como decía Juan Cheput, en el sentido de que una reforma política no es cambiar la inmunidad, cambiar pues eliminar la vacancia, pero esas son reformas. Pero no son pequeñeces. Son pequeñeces, son pequeños cambios a una estructura política, pero acá tenemos un país con 2.000 gobiernos locales. 2.000 gobiernos, más gobiernos locales hay en el Perú que en Brasil, que es 8 veces más grande que el Perú, que México, que Argentina, que Colombia, que Chile. Entonces, bueno, ahí hay un problema. Hay un problema de la salud, ¿o no hay un problema de la salud? Hay un problema de la vivienda, que de algo se ha podido solucionar con estos bonos que existen. Hay un problema del trabajo. Hace poco, en la última edición del The Economist, que es la gran revista británica, que llega al Perú a cuentagotas, hay un artículo extraordinario sobre el empleo en América Latina, y el Perú está muy mal. Tiene casi 10% de desempleo. Más del doble que lo que tenía siempre de manera tradicional. O sea, estamos hablando de 1.800.000 personas sin trabajo. Ahí está el germen de la violencia. Ahí está el germen de la violencia y de la corrupción. Como es lógico y natural. Entonces, ¿y qué hace el gobierno para eso? ¿Qué hace el gobierno? Es decir, toda la estructura económica del país que ha permitido que el Estado entregue todo a privados, a particulares, aeropuertos, puertos, autopistas, servicios hasta de salud. Bueno, todo eso está en revisión, hay que revisarlo, porque hemos visto que no ha funcionado. La corrupción lo que ha hecho es tratar de ganar esos servicios públicos que tiene que darlos el Estado, tratar de ganar ellos a través de sus empresas, léase Odebrecht y otras más, y por lo tanto han coimeado. En el Perú pasa hoy día lo que no ha pasado antes. Antes la corrupción era focalizada, estaba encapsulada. La corrupción era una persona, un gobierno, un presidente, un ministro, una obra. Identificables. Así es. Hoy día no. Está generalizada. Ha hecho metástasis en 5 presidentes, en 5 gobiernos últimos. Entonces, algo está pasando. ¿Eso lo va a solucionar un pequeño maquillaje a una reforma política? No, no es así. Entonces, yo creo que el gobierno no quiere enfrentar realmente el problema, y eso, por supuesto, va a crear una serie de desesperación. Si el gobierno no lidera la lucha contra la corrupción, evidentemente, y si esta lucha contra la corrupción es sesgada a unos con garrote y a otros con flores, pues evidente, o con un garrote forrado en terciopelo, evidentemente aquí la gente se va a decepcionar mucho más. ¿Qué es lo que en concreto tendría que hacer este gobierno para poder decir que en efecto vamos al proceso electoral con un cierto optimismo, con la esperanza de que haya un proceso de redención? En otras palabras, ¿cuán pragmático se puede ser para lograr que el cambio sea efectivamente adecuado?
Mire, bueno, una reforma total, ¿no? No una reforma maquillada. ¿Se tiene la fuerza suficiente? ¿Se podría convenir con todos los grupos políticos al respecto? Bueno, los gobiernos de transición como este tienen ventajas y desventajas. Pero si fuese un gobierno con buenos contactos, con buenos puentes, podría perfectamente llegar a acuerdos para hacer una reforma total. Hay que recordar que la gran reforma del 93 fue una reforma que o con la nueva Constitución del año 93, fue una reforma que favoreció el presidencialismo, lo fortaleció y debilitó al Congreso, y hizo una reforma económica propuesta por el Banco Mundial en aquella época, que hoy día el Banco Mundial no la reconoce como suya. O sea, hay que hacer una serie de reformas también económicas, porque no es posible que la riqueza natural que sacamos del suelo, que es del Perú, el 30% se quede en el Perú y el 70% se la lleven. La riqueza del guano, don Raúl, en el siglo XIX, el 70% se quedaba en el Perú y el 30% se lo lleva el concesionario del guano. Hoy día es al revés, y es una riqueza agotable, que es natural, es del Estado peruano. Bueno, o sea, hoy día pagas el mismo impuesto por fabricar una camisa que por sacar oro o plata del subsuelo. Bueno, pues este tipo de cosas hay que discutirlas y hay que mejorarlas. Acá se quiere crear un canon y un royalty para las comunidades campesinas en buena hora, pero ¿a cuenta de qué? A cuenta del impuesto a la renta. No, señor. Hay que crear una imposición adicional para crear esas tasas de canon o de royalty. Entonces yo creo que esas reformas son las que el Perú necesita, porque el problema hoy día es básicamente económico. Y que pueden abordarse de inmediato, no esperar. Por supuesto que sí, y el gobierno tiene todos los instrumentos para hacerlo. Mauricio Mulder. Bueno, lo que pasa es que a nosotros, a los peruanos, nos gana la coyuntura y nunca podemos tener visiones de horizonte lejano, y menos aún en circunstancias en las que vamos a cometer los 200 años de independencia con respecto al virreinato. Y en el fondo tenemos casi la misma discusión de 1821, de la constituyente de 1822. O sea, ¿qué tipo de país creemos que debemos construir? ¿Qué tipo de estructuras de convivencia debemos germinar? Y otra vez esa es una pregunta que no tiene respuesta. Algunos hablan de una asamblea constituyente. No veo cómo se pueda encontrar los consensos de hacer que exista una, y además por qué vía. Pero si tuviéramos una visión mucho más de horizonte mediano, deberíamos haber emprendido, desafortunadamente no se va a poder hacer, pero esa será una agenda para el año 21, un proceso de reforma de la Constitución profunda. ¿Por qué? Porque esta Constitución parece... ¿Cuál es el momento mejor para entrar a un terreno como ese que pareciera que exige pues racionalidad, calma? Hay que crear un ambiente positivo, que no lo hay. No lo hay, al contrario, se ha creado un ambiente negativo, la polarización es exacerbada. Por ejemplo, hoy día estoy viendo ahí el titular del Comercio, es un tema en el que se atiza una bronca entre el Ministerio Público y el Congreso, ¿no es cierto? No estoy suspendida los calendarios del Congreso. O sea, eso es como para decir que ahora nos llaman a todos los parlamentarios, la prensa nos llama para que respondamos eso, y entonces así se va haciendo noticias todos los días. Y este ambiente de confrontación es el que enrarece la posibilidad de los acuerdos, porque la desconfianza se instaura y en el Congreso ya es una especie de casi de pelea de todos contra todos. Y además, como se ha promovido por parte del Tribunal Constitucional el fraccionamiento y el transfugismo en el Congreso, la verdad es que uno no puede hacer tratos políticos con 10 bancadas, 12 bancadas, y encima que varias de ellas son en sí mismas suma de bancaditas pequeñas. Cada parlamentario es una bancada distinta, ¿no? Son federaciones independientes, gran parte de ellos. Entonces, eso se tiene que construir. Pero el primero que debe construirlo es el gobierno. El segundo, los políticos. Tercero, no, este es lo más importante, perdóname, Raúl, la prensa. También, de porque la prensa también tiene que contribuir. Por ejemplo, este tipo de entrevista que estamos teniendo contigo, tú que eres un periodista de larga data y permites, por ejemplo, que 3 representantes políticos podamos decir lo que estamos diciendo. No se agarren a puñetes. No ocurriría con una nueva generación de periodistas que hay en la televisión peruana que creen que lo que deben hacer es polemizar con el invitado.
¿no? Y poner sus opiniones en controversia con el invitado. ¿Por qué? Porque necesitan desesperadamente que esa parte del momento en el que están tú a tú con el invitado salga en YouTube, salga en Twitter, salga, mira, le dijo tal cosa a fulano. Necesitan ese tipo de áurea de que son polémicos. Y el fin de una entrevista política es que el invitado hable lo que no quiere hablar y sacárselo, ¿no es cierto? Esa es la habilidad. Pero ponerse a polemizar permanentemente, lo único que hace es exacerbar el ambiente contra la política. Y en términos generales, la política en nuestro país está en una situación de arrinconamiento que no le permite sentarse a reflexionar. O sea, los partidos políticos deberíamos tener siempre la posibilidad de ver estas cosas con un gran horizonte, pero no, porque el día a día nos come, nos impide poder tener ese tipo de visión y tener que resolver las cosas de coyuntura. Pero también, bueno, eso después lo vamos a ver justamente cuando están hablando ustedes de la reforma del trabajo político a través de los partidos. Lo que pasa es que no hay partidos. No, sí hay. Sí, en esa perspectiva de discusión y tratamiento de los problemas. No son lo que algunos creen que deben ser, no somos maquinarias electorales, los partidos. No, pero tampoco son maquinarias intelectuales, tampoco hay reflejos de cambios y rutinas y cambios en el pensamiento, en el quehacer. No, por favor, sí hay. Trabajos últimos que se hayan publicado, a ver, ¿qué piensa el APRA con respecto a estas cosas? No existe. Bueno, pero aquí está nuestra voz para decirlo, y justamente por eso, porque nosotros representamos a un partido político que ya tiene reflexiones sobre este tipo de temas, y quienes llegan a la política en blanco sin ningún background anterior de pensamiento, entonces esos son los que van a tener un fracaso. En el caso nuestro sí tenemos visión de país y tenemos una propuesta de lo que significa una sociedad democrática, en donde la democracia no sea este tipo de titulares, sino que la democracia sea justamente el que haya acuerdos entre los políticos, pero aquí lo que se impone son criterios que van en contra de esa forma de trabajar, en el sentido de que cuando dos políticos acuerdan algo son contubernios, ¿no? Y cuando dos políticos se pelean, entonces siempre se pelean, y entonces nunca gana el político, porque ni acordando ni peleándose se le acepta. Y creo que ese ambiente también hay que cambiarlo, porque la supuesta prevalencia intelectual de un pensamiento único que tenemos ahora en el Perú, en el sentido de que esto es lo que se debe hacer, y los que están en contra no es que estén equivocados, no, son inmorales, son delincuentes, o sea, el descalificar al que piensa distinto, eso se tiene que acabar. Un país no puede crecer de esa manera. Es muy primitivo. Vamos a ir en una vertiente como la de Venezuela. Es muy primitivo. Vamos a hacer una pausa. El judo es un arte marcial y deporte olímpico de combate de origen japonés. En contra de lo que generalmente se piensa o podría parecer dado su carácter de lucha, el judo no es un deporte violento, ya que la fuerza física no es un elemento fundamental. Desde el comienzo de su práctica, en base a los reglamentos, se busca la mayor eficacia con el mínimo esfuerzo. El judo en los Juegos Panamericanos se disputará del 8 al 11 de agosto en el mismo escenario del Polideportivo 1 de La Videna, y también con la disputa de 14 categorías entre varones y damas. Uno de mis libros favoritos es La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Lo he leído varias veces, he visto la película y me gusta mucho porque Kundera sabe mucho de la naturaleza humana y escribe de una manera que te hace pensar por momentos, sí, lo que dice es como soy, es mi materia, y por eso es que me gusta mucho leer a Kundera. Mantente conectado a la información. rpp.p. En todo momento y en todo lugar. Desde todos los medios smart digitales. rpp.p. Las noticias del Perú y el mundo. Al instante. 3 sujetos armados nos están asaltando.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. RPP, confianza por todos los medios. Hemos logrado ya la comunicación con el congresista Richard Arce, vocero de la bancada de Nuevo Perú. Él está en Andahuaylas y vamos a ver si ha tenido ocasión de estarnos escuchando o en todo caso para poder iniciar la conversación. Muy buenos días, congresista. Muy buenos días, señor Vargas. Muchas gracias por la comunicación. Sí, me encuentro en Andahuaylas viendo este caso dramático de las 2 niñas violadas y que requieren la atención del Estado, más aún si la ministra de la Mujer estuvo hace unos días, y definitivamente ver de qué manera colectivamente con las diferentes instituciones podemos prevenir esta situación tan delicada que ha afectado a dos familias muy humildes. Pero bueno, regresando al tema principal, definitivamente la reforma política es determinante. Consideramos en el Nuevo Perú que es una condición sine qua non, en una circunstancia donde está en cuestión inclusive nuestro sistema político. Yo quisiera rescatar lo que ha expresado el congresista Víctor Andrés García Belaúnde al referirse que las reformas políticas se han dado en momentos históricos, y considero que sí es un momento histórico el que estamos viviendo, porque lamentablemente todos los presidentes elegidos democráticamente que están vivos, todos ellos tienen alguna denuncia judicial respecto al tema del lavallato, lo cual debilita grandemente el futuro político. El 2021 la elección va a generar que de repente tengamos un nuevo presidente, un nuevo Congreso debilitado. Por eso es importante cambiar el sistema electoral, y la reforma política es determinante, y para esto es importante revisar todas las propuestas, y partimos con el tema de la impunidad parlamentaria, que ha estado en cuestión y que inclusive ha significado impunidad. En la propuesta que nosotros teníamos en el Nuevo Perú considerábamos que era muy importante referirse estrictamente al tema de los delitos comunes. O sea, la inmunidad es una prerrogativa constitucional que garantiza el ejercicio funcional para la representación, pero sobre todo cuando hacemos fiscalización y control político. Pero si hay antecedentes donde hay juicios que tienen los congresistas, no puede servir de pretexto para evadir a la justicia. En ese marco ha sido la posición que se ha expresado en la Comisión de Constitución. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estos alcances. Ya tendremos ocasión de continuar las conversaciones. Muchas gracias. Tenemos también, por supuesto, ahora las palabras finales de Juan Chaput. Gracias, Raúl. El Perú tiene 198 años de vida independiente y, como decía Sánchez, sigue siendo un país adolescente. De eso no tengo la menor duda. Esa incapacidad histórica para voltear la página, lo que señalaba Mauricio cuando conversamos, creo, fuera de cámaras, ese antiaprismo, ese antibelaundismo, ese antifujimorismo, el creer de que conversar con determinados partidos significa pues un pacto, ¿no? Cuando es el compromiso de la conversación es el que nos lleva a las grandes decisiones y es vital en política. El pretender ignorar una realidad electoral que se ha manifestado en un Congreso con una mayoría como la del fujimorismo con 55 votos que hacen que cualquier reforma tenga que pasar por un acuerdo con ellos, cualquier reforma de índole constitucional. Se viene el Tribunal Constitucional de elección y se necesitan 87 votos y sin el fujimorismo al otro lado solamente hay 75, ¿no? Entonces se tiene que llegar a grandes acuerdos. Es una cuestión que tiene que entender el Poder Ejecutivo, que el Parlamento no son compartimentos estancos la bancada, sino que él tiene que promover la conversación entre todos y los poderes fácticos, los medios de comunicación, entender, antes de opinar ligeramente, que los compromisos que se dan en el Parlamento
con todas las fuerzas políticas, no son ni componendas ni repartijas, sino son parte de un proceso que tiene que ver con llegar a grandes acuerdos para sacar adelante el país. Y eso nos debe llevar a tener esa capacidad de poder voltear la página, porque no podemos ingresar al siglo XXI diciendo el Perú está partido en tercios, en cuartetos, etcétera, etcétera. Y el otro elemento clave que considero yo es que sí debemos empezar a analizar profundamente la crisis de Estado en la cual estamos. Y de repente la coyuntura nos impide ver de que estamos en un momento constituyente. Es cierto de que todos nuestros expresidentes están en problemas con la justicia, también alcaldesas, pero es cierto también que todos han sido elegidos con la Constitución del 93. Y si en esos momentos hay problemas sociales, hay problemas de índole económico, de repente el presidente quiere solucionar una partecita del problema y va a haber una gran decepción en el 2021, en lugar de pensar seriamente en que de repente lo que debería haber es un momento constituyente que nos debe llevar que en el 2021 debe haber una asamblea. Si España, ¿no?, felicitando a su constitución, tiene grandes arreglos y otros países empiezan a modificar su constitución, ¿por qué acá la Carta Magna tiene que estar siendo absolutamente intocable? De repente los problemas que estamos viendo, Vitocho hablaba de los 2.000 gobiernos locales, esa es una gran reforma del Estado que se tiene que hacer. No puede ser que el INE esté partido en 45, 40, ya no sé en cuántos. Reinos, ¿no? Son reinos. Y la famosa autonomía municipal, un monarca. Así, la famosa autonomía municipal de la cual hemos hablado los otros tres, que hace que cada alcalde haga lo que se le da la gana, como acaba de decir Mauricio. Esos son los grandes temas. El peaje. Los han entregado solos, sin consultar con nadie. Esos son los grandes temas que debemos abordar. Y al presidente pedirle... Son los que hacen que la vida sea tan incómoda y así deplorable. Y qué fácil es convertir al Congreso en costal, en el saco al cual hay que golpear. Cuando yo le pediría al señor presidente, con todo el respeto, tal como se lo dijimos personalmente, acá tiene a los políticos y conversemos. Y conversemos porque esa es la esencia del trabajo y que nos puede llevar a construir una agenda en la cual podamos tener un mejor país en el 2021. Me interesaría saber qué piensan ustedes, han hecho ya dos referencias al comportamiento de los medios de comunicación, que efectivamente no pueden dejar de estar presentes en los debates y necesariamente también tienen que tener tendencias. No creo que sean tan definitorias como para poder torcer la voluntad de los gobiernos ni la inspiración de los políticos. Pero en todo caso son también una fuente de irradiación de los contenidos. ¿Se está cumpliendo eso o no se está cumpliendo? Es decir, el ciudadano siente que está consiguiendo... Yo tengo la impresión, uno de los elementos sustantivos de la democracia es la prensa, sin duda alguna. Y la pluralidad de la prensa es la característica sustantiva. Uno, por lo general, en cualquier parte encuentra un periódico de una tendencia, otro de otra tendencia. En periódico es en prensa en general, ¿no? Pero yo estoy viendo que últimamente en nuestro país hay una polarización exacerbada en donde casi una sola tendencia política está dominando gran parte de los titulares de periódicos y una muy pequeña en contra. Y no sé por qué se ha producido una circunstancia como esa, en el sentido de que diarios que, por ejemplo, estaban en pugna en algún momento, El Comercio con La República, por recordar ese tema, cuando los principales dueños de La República incluso hicieron procesos judiciales en contra de la llamada concentración de la prensa, ya eso se diluyó y ahora cuando uno compra el diario El Comercio o el diario La República prácticamente dicen lo mismo. Uh-huh. Entonces, creo que eso no se puede cambiar porque eso es ya la atribución de cada medio, pero sí creo que debiera la prensa fomentar este tipo de debates de fondo y no dejarse arrastrar por la coyuntura. Claro, esto parece una contradicción porque no hay nada